Bueno, creo que es algo que se repite mucho en la consulta cuando alguien viene, sobre todo por temas de pareja. Generalmente aparece esto como un tema, la invasión de la familia del cónyuge con la pareja o de la propia familia dentro de la relación de pareja o la nueva familia que se ha conformado. Y es un tema que genera muchas disputas y muchas diferencias porque, bueno, estamos hablando de varios universos que convergen en tratar de encontrar acuerdos en común y sobre todo cuando los abuelitos o las abuelitas ya participan mucho más activamente en la crianza de los hijos, que digamos que yo creo que es algo que siempre ha pasado, pero que desde que la mujer ha salido más al campo laboral por necesidad y porque así se ha dado la configuración también o porque nosotras lo hemos querido y lo hemos elegido igual, pues bueno, quienes salen también de repente a cuidar a los hijos son nuestros padres o los padres o nuestros suegros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que empiezan a intervenir más familiares y más personas al interior del sistema familiar que ya hemos conformado y eso implica que pues ellos estén al tanto de cómo educamos a nuestros hijos, de cómo es nuestra relación de pareja, eso en ciertos casos. En otros casos, en parejas que no pudieron independizarse después de, de casarse o de juntarse y que siguen viviendo con la familia. Con ¿no? la familia y que eso se presta a que se borren ciertos límites propios de la relación de la pareja, porque también los padres de alguno de los cónyuges con los que se convive, pues están al tanto de cómo es la relación, y ahí se entremezclan muchas cosas que vamos a ir hablando a lo largo del programa, pero pues que sí es un motivo muchas veces de discusiones y de diferencias. Todos nacemos en un núcleo familiar, ¿sí? Y esta relación familiar va cambiando por etapas, porque no es lo mismo un hijo cuando tiene 10 años a un hijo cuando tiene 30 años. A veces la etapa biológica no coincide con la perspectiva de la familia de su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay hijos que tienen 30 y 40 o 40 años y a los ojos de los padres siguen siendo niños, siguen siendo adolescentes. Y los padres de alguna manera es como que soportan o hasta inclusive avalan algunos comportamientos de sus hijos, ¿sí? Porque lo ponen en ese lugar de niños. O, por ejemplo, los padres toman las decisiones que son importantes que tomen sus hijos, y esto hace que pongan a sus hijos en un lugar como de niños. ¿Sí? Entonces esto... O sea, son padres que jamás van a respetar a sus hijos y a verlos como adultos. Bueno, es que siempre hay algún tipo de afectación cuando hay un sistema. En un sistema... ¿Qué es un sistema? Cuéntanos. Por ejemplo, un sistema familiar se compone de diferentes relaciones y estas relaciones tienen su dinámica. Es decir, cada grupo familiar tiene sus propios códigos, comparten recuerdos, experiencias, y cada uno tiene una idea de lo que es la otra persona. Por ejemplo, los padres dicen, mi hijo es muy irresponsable o mi hijo es muy responsable. Entonces esto hace que se congele de alguna manera la posición del otro, ¿sí? Entonces, en un sistema familiar, a veces cuando ingresa, por ejemplo, otra persona, este sistema familiar puede variar, ¿sí? Entonces, cuando ingresa esta persona, este sistema familiar se puede volver un poco defensivo. Supongamos en el caso de padres que sienten que tienen que tomar las decisiones por sus hijos, ¿sí? De las decisiones importantes, o los padres que proyectan sus expectativas en los hijos. Entonces, por ejemplo, cuando ingresa una pareja que no cumple las expectativas de los padres, esto puede generar muchísimo malestar, muchísimas discusiones, hasta inclusive situaciones incómodas que lleven a generar la separación de la pareja si el hijo no pone límites.
Entonces, en un sistema familiar a veces puede haber excesos o carencias. ¿Sí? En un sistema familiar donde hay excesos, donde los padres creen que sus hijos les pertenecen o que pueden llegar a tomar estas decisiones o se atribuyen ese poder, son sistemas familiares a veces como muy intrusivos, ¿sí? Donde los padres toman esa posición de... Dilo como si fueras jarocho. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo diría un jarocho? ¿Cómo sería? Los papás son metiches en la vida de los hijos, ¿no? Sería Sí. algo así más coloquial. Sí. Ujú. También pensaba en esta característica cultural que ya habíamos dicho, que se da mucho en México, y decía Guillermo que en Bolivia también. Ujú. Y creo que me atrevo a decir que Perú tiene algo parecido, también en donde todos viven en una misma casa. De hecho, tengo una amiga casada con un peruano y vive allá, y ella me contaba que cuando ella le dijo a él, pues vamos ya a independizarnos, ¿no? Toda la familia pegó Se el grito en apanicó. el cielo y dijo, pero ¿para qué se van a ir si aquí tienen todo, ¿no? Tienen su cuarto, tienen la comida, pues nos tienen a nosotros, ¿no? Y ella decía, pero pues es que lo normal es que ya nos vayamos nosotros, ¿no? Ujú. Y les dejaron de hablar, ¿no? Entonces, también hablando de cuestiones culturales, México lo que tiene, o por lo menos yo lo escucho mucho en Veracruz, no sé si nos escuchan de otro lado sea igual, Que nos digan. que Ujú. nos digan, que por ejemplo cuando terminamos de estudiar y empezamos a trabajar, es como si fuera una consigna que ahora les pasemos un dinero a nuestros padres como por gratitud de que ellos nos dieron estudios, de que nos cuidaron tanto tiempo, lo cual, bueno, cada quien está en su libertad de decidir hacerlo y por supuesto que no vamos a ir en contra de eso, sino más bien de las afectaciones que eso puede traer a la larga. Ya cuando este hijo que se empezó a hacer cargo de los padres o esta hija, pues empieza a formar su propia familia. Ajá. Y entonces ahora necesita de esos recursos pues para construir un nuevo hogar. Y que a veces muchos padres lo toman como, esto tú me lo estás quitando a mí. Y que de hecho lo veo, por ejemplo, con pacientes que no viven en México, que viven en el exterior, que mandan dinero Ujú. y que no pueden ellas crecer ni avanzar en su vida porque pues se sienten obligadas y de alguna manera culpables cuando no lo hacen, ¿no? Entonces, hay también creo que una tendencia como que el sistema familiar de origen jale o retenga o a los hijos, ¿sí? Como una forma también de beneficio, ¿no? Económico, de cuidados, de cercanía, que no digo que esté mal, pero hay un límite. Y el límite comienza cuando los hijos, por hacer eso, empiezan a coartar su propio crecimiento, ¿sí? ¿Cuántas hijas no se quedan solas, no? O solteras, no se casan para cuidar a la mamá, para cuidar a a la mamá, al papá, a los miembros de la familia que estén, ¿no? Y no tan solo las hijas, también a veces los hijos homosexuales. Sí, esto también se está dando mucho en el país. Y referente a lo que mencionabas, recuerdo que hace un tiempo vi en el canal 11 TV y estaba buenísimo un programa, creo que se llama Diálogos, me parece, pero es de estas televisoras que son gubernamentales. Y ese programa hablaba de las familias muéganos. Ajá. Y se me hizo muy interesante, tenía muy buena producción y hablaba al respecto de cómo en nuestro país estamos acostumbrados a estar amalgamados como familia. Y entonces pasa que si tú progresas con tu pareja, está mal visto. Ujú. Porque ¿cómo es posible que tú estás progresando con tu pareja, pero tu hermano no, o tu hermana no? Sí. O tú estás progresando, estás creando una familia, estás haciendo algo, pero no le estás dando dinero a tus papás y entonces Y eso se es toma como un malísimo. abandono. Sí, o sea, eres un mal hijo, eres una mal hija, porque no le estás dando dinero a tus papás. Y luego también incluso mujeres que son solas, que son solteras, que también tienen que pasarle esta mensualidad a los papás. O que a veces no se pueden separar por completo de los padres, aunque
Sí. estén ya casadas con hijos y entradas en años, ¿no? Entonces sí es muy, muy de nuestra cultura y es algo como que te han implantado así de que tienes que estar o tener esta lealtad 100% a los padres y que no se interprete lo que estamos diciendo, mencionando, como que entonces sea un hijo completamente despegado de tus padres, porque no debe ser así. Hay un equilibrio, sin embargo, pienso que estas familias muégano tienen un problema para aceptar los límites. Y para aceptar que los hijos se tienen que ir, Uh-huh. ¿no? Para poder hacer su vida y construir su vida aparte, su vida exogámica, ¿no? Claro. Entonces empiezan a hacer como dices, estos mueganismos y que pues a la larga traen problemas. Todo tipo de actitud tiene su acción y su reacción, ¿sí? Esto en sí no es algo malo, pero sí es importante tener en cuenta los efectos que produce en la pareja, porque teniendo en cuenta esto, haciéndolo consciente, la pareja puede adquirir más herramientas para hacerle frente a estos efectos secundarios de estar amalgamados con la familia. Sí. Porque es cierto que al generarse como una especie de clan, hay un apoyo. Uh-huh. Hay un apoyo por parte de los padres para cuidar a los hijos, en la educación, en el traslado. Eso también genera crecimiento familiar, le da más tiempo a la pareja para poder compartir sus tiempos libres, y al mismo tiempo los hijos conectan con las raíces. Y hay familias a las que les funciona muy bien, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es lo sorprendente, que a pesar de que puedan tener tal vez problemas o conflictos, sí hay familias a las que esta manera de vivir como en comuna, como en condominio, no sé, como... Les beneficia. Es beneficioso, sí, les beneficia, porque, por ejemplo, en los pueblos o en los ranchos, cuando era muy típico que decían, a ver, este es el terreno de la mamá y del papá, ¿no? Y entonces agarraban y le decían a que para mi hija la mayor, en esta esquina tú vas a construir tu casa, a mi hijo le voy a dar esta otra parte de la tierra para que haga su casita, y entonces terminaban todas las familias viviendo como que en el mismo terreno. Eso es súper común aquí en este país. Sí. Y yo creo que sobre todo en el sureste. No sé si en el norte funcionará igual, pero en el sureste mexicano sí es muy común. Y les funcionaba, ¿no? Y son familias que aprenden a llevarse bien y aprenden a tener límites saludables y progresan. Y tú los ves y dices, pues seguramente tienen sus problemas, pero así funciona. Y justo porque tal vez el asunto está en respetar que a pesar de que pueda haber una cercanía, que haya que sean relaciones bastante estrechas, pues la nueva familia que se conforma o la nueva pareja que se conforma tiene sus propias decisiones. Uh-huh. Y que hay decisiones muy importantes en las cuales, pues, si los padres de alguno de los cónyuges, pues, interviene fuertemente a manera de control o a manera de no querer soltar ciertas cosas, pues eso ya es lo que genera como los conflictos, ¿no? Pensaba ahora también cómo se sentiría la contraparte, o sea, la persona que su pareja se deja llevar por las decisiones de los padres, ¿no? Claro. Debe ser muy difícil, porque entonces ya se siente que no es una pareja, sino es esta persona lidiando con la decisión de los padres o de los suegros, de los padres de su pareja, ¿sí? Entonces, sí está como para analizarse y pensarse. También por qué es que se da así, por qué a esta persona le cuesta tanto separarse de los padres, qué le genera ponerse en contra o no estar de acuerdo o separarse, ¿no? Porque, pues, digo, no es solamente porque no se quiere o no, muchas veces es que no se puede, se quiere pero no se puede, hay mucha gente amarrada por la culpa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar si dejo a mis padres o si les digo que no o si decido algo diferente después de que ellos me han ayudado tanto? O mi mamá, que pobrecita, tal cosa, ¿no? Entonces, mucho ojo en eso también. Y esto es necesario tenerlo en cuenta porque aquí también circula el afecto. Entonces hay experiencias, hay cariño, hay amor en el mejor de los casos. Entonces, cuando los padres
tienen mucha influencia en las decisiones de sus hijos. Esto a veces es muy difícil tomar esa distancia si hay mucho afecto, porque se genera como dos conflictos en la persona. Por un lado, el conflicto con la pareja, por dejarse llevar por las decisiones de los padres, y si corta con los padres, se produce el otro conflicto por cortar esta relación con los padres. Entonces son dos afectos completamente diferentes, pero en intensidad pueden ser muy intensos, y eso genera muchísimo conflicto en la persona cuando tiene que hacer caso o poner límite en el otro lugar. Y yo pensaba que lo cultural es importante en esto, y también la publicidad, porque es cierto que se hace mucho hincapié en la publicidad de los estereotipos de familias, ¿sí? Papá, mamá, hijos, todos felices alrededor de la mesa. De hecho, la mayoría de las publicidades tienen que ver con eso, con la felicidad de la familia, si es que está incluido ese tipo de público. Por ejemplo, las publicidades navideñas, y todos son felices, ajá, alrededor del fuego. Muy idealizado todo, ¿no? Exacto. Bueno, eso queda implantado en algún momento en la cabecita de todos, porque crecemos con esa idea. Entonces, cuando la familia no se lleva bien, cuando las relaciones no son buenas, y como dijiste, todos comparten el mismo terreno, esa cercanía, entonces, ¿qué hacer con esto, no? Bueno, y si es un terreno, a lo mejor es bonito, pero imagínate todos en una casa de Infonavit. Y eso pasa, mucho, y sí, se da muchísimo, ¿no? Y se casan y se llevan a vivir a la novia, a la esposa, o al novio, o al esposo, y lo meten. Y como decía el psicólogo que nos explicaba esto del sistema, ¿no? Entonces, imagínate una persona ajena, la llevas a vivir a esa casa donde ya todos funcionan, o todo funciona de determinada manera, pues... Y ya hay una claro relación que va a chocar. Naturalizada. Claro, sí, imagínate todo. Para la persona es completamente normal, pero para quien vive en esa casa, pero para quien va desde afuera y ve toda esa dinámica tan cruda, es muy difícil. Y sumado a que si el pensamiento que predomina ahí es que por la familia se debe aguantar todo, entonces ese pensamiento hace mucho más difícil las relaciones, porque si mi mamá es la autoridad y mi papá es la autoridad sobre mi vida, entonces así funciona y así debe ser. Por la devoción hacia los padres, ¿no? Hay una suerte de devoción hacia los padres en donde no cabe desidealizar la figura, que es importante y necesario desidealizar a la figura de los padres. Esto significa humanizarlos. Se equivocan, no siempre saben lo que es bueno para nosotros, porque pues ellos vivieron en otra época, o claro, tenemos y también tienen sus problemas de personalidad. pareja. Sí. Entonces, la pregunta es, si yo estoy en esta situación, ¿por qué me atrapa tanto la relación con mis padres, más allá del afecto? Porque puedo quererlos, más ¿por qué me someto a sus decisiones? ¿Por qué me importa tanto lo que ellos piensan, al grado de no poder decidir o decidir distinto, o al grado de no poder conformar una pareja sólida porque siempre están ellos ahí, sus decisiones, su voz, su incluso, pensar? y por ejemplo, lo que te voy a preguntar es, ¿qué pasa cuando a lo mejor ya no están físicamente, pero pues como que siguen presentes, ¿no? Sí. También. Porque esto que dices es muy interesante, porque no siempre esta, digamos, como relación simbiótica o muy amalgamada a los padres tiene que ver con una cuestión física o geográfica, ¿no? De vivir en el mismo espacio, sino que es una cuestión de orden psicológico, ¿sí? Entonces hay gente que, bueno, sus padres fallecieron hace mucho tiempo o viven en otro lado hace mucho tiempo, pero siguen como atrapados psicológicamente, es como que no se han podido separar, y eso es por diversas razones, no me atrevería a decir, por esto pasa, porque a cada persona le pasa distinto, pero generalmente lo que atrapa es la culpa. Sí. ¿Sí? Y cuanto más la persona desea separarse y atender a su propio deseo, es más grande la culpa todavía, ¿sí? O sea, y me haces pensar en
casi todos mis pacientes, ¿no? Ujú. Porque eso es algo muy de la cultura mexicana, eso sí es cierto. Y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué en vez de, y no digo que son todas las familias, pero ¿por qué la salida de los hijos del sistema familiar para formar su propia familia? Muchas veces tiene que ser de plano romper con los papás por completo. De plano romper, sí, Sí. tienes razón. ¿O por qué tendría que ser tan trabajosa, no? Ajá, ¿por qué nos cuesta tanto emocionalmente tan trabajosa, no? Sí. Y también, ¿sabes que tenemos por acá ya llamadas? Y gracias a Jonathan por comunicarse. Ya tenía rato que no nos escribía, Jonathan. Dice, Dios te bendiga, muchas gracias. Mi ex, la mamá de mi hijo, se dejó influenciar mucho por sus papás. Dice, por eso nos separamos. Y llegó el momento que cuando en su tiempo vivíamos juntos, fue que tuvimos una indiferencia y se fue con su mamá, a tal grado de que su mamá le comentó que si quería vivir conmigo, ella tenía que tener mi efectivo, mi nómina, y que ella solo me iba a dar dinero para el transporte. O sea, como si fuera su hijo, ¿no? Dice, y la mamá de mi hijo, la pregunta aquí es al principio, dice, la mamá de mi hijo y yo llegamos a defender nuestra relación, pero apenas se metieron los papás, todo se fue a la basura. Y pues aún le extraño, pero aún se deja influenciar por sus papás. Dice, ¿qué puedo hacer o cuál fue el error? Y pues de hecho ella ya no regresó con él hasta donde nos había platicado, ¿no? Y sí, ya ahí está como claro uno de los factores más importantes, que es la intromisión de la familia y la dificultad de su hija de ponerle límites a sus padres. ¿Hubieran visto la cara que hizo la conciencia cuando leí la parte de que tenía que darle su nómina, todo el efectivo y nada más le iban a dar para su camión? A ver, conciencia, sóbate. O sea, hizo la cara así de espanto, pero de terror, vaya. Me acordé de una historia de que en algún momento me platicaron de un señor así, que la esposa nada más le daba sus 20 pesos del camión, ¿no? O no sé cuánto cobraba el camión en aquel tiempo. Le daba sus 20 pesos, una botellita de agua y su torta, y la señora se quedaba con todo el dinero. O sea, no le dejaba al señor ni siquiera si se te antoja un refresco, ¿no? O algo así. Se imagina, casi se me sale, me traiciona el subconsciente con el refresco. El psiconutriólogo me va a regañar ahorita. Así, deja el refresco, Karen. Son organizaciones familiares, o sea, siempre en cuando todos los participantes estén de acuerdo, si estén conformes, si funciona bien, funciona, está bien, no hay problema. Pero en la conciencia actual, o sea, en los usos y costumbres, si imagínate que a la pareja le den solamente 20 pesos para trabajo, ve que sus amigos disfrutan un poco más su salario y ven que se pueden comprar ropa y no sufren carencias. Entonces, esto el exterior termina dañando este tipo de relación, porque uno termina cuestionando por qué mi suegra tiene que manejar todo el dinero. ¿Sí? De hecho, tuve también algunos casos justamente así, donde se le daba este dinero, la suegra los administraba y también había otros hijos que gozaban de ese privilegio de poder utilizar ese sueldo. Esto, por un lado, genera como un sentimiento de comunidad que es bastante interesante, pero por otro lado, al darse esa comunidad, es difícil que se cierre la pareja. ¿Sí? Entonces, si no hay una consolidación de la pareja, es una pareja que es débil, es una pareja que necesita de la autoridad externa. Entonces, viéndolo desde el punto de vista más psicológico, empiezan a funcionar como hijos, no como pareja. Sí. Y los hijos de esta pareja empiezan a ser hijos de los padres. Sí. Y esto también termina dificultando muchísimo la crianza de los hijos, porque son estos padres que terminan desvalorizando o criando a los hijos de sus hijos. Se desorganizan los roles familiares, ¿no? Y ahora que decías esto me parecía muy interesante, porque es si los padres o los suegros terminan siendo los padres de la pareja, entonces la pareja son hermanos y empiezan a competir y a pelear como hermanos, ¿no? Entonces sí se da una reorganización como disfuncional de los roles, lo cual pues termina generando todavía más conflictos. Y a veces es que, bueno,
puede ser que también esta organización se dé por un manejo y control económico, ¿no? Cuando Sí. la pareja no estaba suficientemente madura para conformarse independientemente y bueno, resulta que se embarazan o deciden apresuradamente casarse o juntarse y no estaban listos económicamente y salen al rescate los padres o... Y claro que por eso, si te ven que no eres capaz económicamente, pues ahí de ahí se agarran, ¿no? Pues cómo, si ni siquiera te puedes mantener a ti mismo, no tienes casa, no tienes nada, pues no estás apto para formar una familia, ¿no? Cuando nunca te van a respetar tus papás. Sí. O difícilmente lo van a llegar a hacer. Sí, o que atravesando alguna dificultad económica, un momento crítico, ahí entran los padres, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante que yo creo que sería interesante que lo consideremos, es que tanto uno es responsable de qué tanto permite a sus propios padres entrar a la pareja. Yo creo que eso es algo que se tiene que pensar también en individual, ¿no? Yo qué tanto permito, y no solamente de que entren porque les abro la puerta de mi casa a que opinen y de todo, o dominen todo, y también qué tanto les abro yo mi propia relación a ellos, ¿no? Claro. O sea, el contarles cada vez que me peleo, que tenemos diferencias, de cómo piensa él, o sea, yo estoy abriendo la posibilidad a que ellos opinen, se entrometan, y eso ya empieza a desdibujar los límites. Está bien pedir un buen consejo, pero yo pensaría si son los padres, a pesar de que tienen una gran experiencia, son los padres siempre los que deberían de escuchar, porque hay un afecto de por medio. Y esa es la diferencia entre un psicólogo, un amigo y un familiar. Que el psicólogo, al no tener una relación afectiva con su paciente, ni el paciente con el psicólogo, es mucho más objetivo, y lo que le va a contar después no será usado en su contra, ¿no? A veces sí dicen. O a veces sí, pero bueno, Sí. a favor del paciente. Fíjate, dice Jonathan, nos agregó que cuando sus papás se enteraron de ella que estaba embarazada, no lo trataron y le dijeron, dice, ¿qué vida le vas a dar?, etcétera. Dice, como se lo dije a su papá, dice, fuera otro ni siquiera estaría aquí dando la cara, pero sin embargo no tomo ni fumo y aquí estoy afrontando mi responsabilidad como hombre, y desde ahí empezaron a meterse sus papás en la relación. Es que ese también es otra historia, ¿no? Es que hablamos un poco de la expectativa. A veces los padres proyectan sus propias expectativas o a veces sus frustraciones en los hijos. Entonces, no todas las parejas son perfectas, de hecho ninguna lo es, pero por ejemplo, si los padres ya tienen algunos conflictos o es una relación bastante tóxica, a veces los padres tienden a proyectar su deseo, a veces, en el mejor de los casos, pensando de que su hija debería conseguir algo mejor de que la pareja que ellos eligieron. Entonces, si su hija repite ese mismo patrón, entonces ahí empiezan los conflictos, porque esa pareja empieza a conectar con los conflictos presentes y pasados que tienen los padres con su pareja. Miedo. ¿Sí? Entonces, es bastante complejo, por eso hablamos de sistemas. Por eso el sistema es importante tener una lectura como muy global y general y también muy particular, no generalizar, sí, eso también es importante decirlo, y que siempre se puede generar un cambio, siempre se puede, pero para ello hay que estar dispuestos, y también hay que tener muy en cuenta que primero es importante elegir a la pareja, eso siempre lo dijimos en todos los programas, y segundo, es importante ver a la familia de la pareja, porque cuando uno toma la decisión de tener un hijo, de casarse o de juntarse, o de tener un vínculo afectivo responsable que se proyecte en el futuro, la familia interviene, siempre interviene, para bien o para mal, ¿sí? Siempre está ahí. Y es un punto de referencia porque esa persona sale de algún lugar, ¿sí? Claro. No sale de un lugar aséptico donde no tuvo relación con nadie. No viene como el niño ese que fue encontrado en la selva, que se crió entre los animales, ¿no? Pues, y yo creo que esto también es a veces algo que perdemos de vista cuando tienes conflictos con la familia política. O sea, todo lo bueno y lo malo de tu pareja, pero sobre todo lo bueno que tiene, pues viene de su familia.
¿no? Entonces, sus puntos buenos, esos rasgos que las cualidades, probablemente la manera en la que pues no sé, se comporta o algo así, pues seguramente lo aprendió en casa, ¿no? Es como el otro día veía un meme que dice, es que tengo ganas de regresar al hijo de mi suegra, ¿no? Y contesta la suegra, no, pues no, o sea, ya salida la mercancía no se acepta devolución. Entonces, fíjate bien lo que vas a hacer antes de que, lo que pasa también es que tomes una relación. El enamoramiento es un dulce engaño, ¿no? Pensaba yo en el enamoramiento como un dulce engaño en donde todo se puede vencer, todo, cuando sí hay que meter un poco de cabeza y decir, bueno, a ver, esta es la persona con la que estoy decidiendo formalizar y estoy decidiendo una vida de pareja, un proyecto de familia, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, ¿sí? Y eso incluye las relaciones que él tiene con su familia y de cómo ellos son conmigo, y me imagino en esta situación, sí, no lo podría tolerar, cómo se podría manejar, él me da mi lugar o ella me da mi lugar como su pareja. El otro día platicaba con la psicóloga Gaby Sesma, que vinieron a cantar la semana pasada, y me decía Gaby, si por lo menos el 20% de conciencia, ¿no? De darte cuenta de las cosas de lo que estás mencionando, ¿qué porcentaje de mujeres y de hombres que van a formar una pareja, que van a comenzar un noviazgo, que empiezan a tener relaciones sexuales, que saben que tarde o temprano puedes quedar embarazada, tienen este pensamiento, Mariel? Muy poco, pero mira, Guille y yo acabamos de hacer un curso prematrimonial. Hace 2 semanas lo terminamos, ¿verdad? Duró prematrimonial. Oye, está buenísimo. Está muy bueno porque todo esto te lo dicen. Todo esto te lo dicen. Te ponen a analizar cómo es la familia de tu pareja, cómo es tu familia. Te dicen, una vez que sales, dicen, lo ideal, si las posibilidades económicas, por supuesto, lo dan, es que ustedes tengan su propio espacio. Por supuesto. Eso el es lo casado mejor. casa quiere, dice el dicho. Eso es lo mejor. Y ahí sí que nos pusieron a pensar en muchas cosas, ¿sí? Y dijimos, si realmente toda la gente hiciera este curso, pero realmente a conciencia, ahí sí te preguntarías, ¿no? O sea, a ver. Ya mínimo como un taller, deberían ustedes implantar eso de un taller para prematrimonio, sí. Pero sí están buenos, porque te pones a pensar en cosas que enamorado, pues dices. Y es que aparte a veces no tienes la guía de los papás, ¿no? O sea, te vas a casar o te haces una pareja, y si no tienes una buena relación con tus papás y si todo es rebeldía, pues ahí vas y te juntas, ¿no? Con lo primero que cae con tal de salirte de la casa. Sí. Que es lo que le pasa a muchas chavitas, ¿no? O resulta que ya estabas centrado en años y bueno, pues ya el último carretón. Y ahí vas y te avientas con lo primero que encontraste. Pero, o sea, sí, si todos tuviéramos como ese examen previo, ¿no? Como ese checklist de agarrar y decir, a ver, ok, sí, esto y esto, bueno. Uy, cuántos problemas no nos evitaríamos. Y sobre todo si el mito del amor romántico no nos influenciara tanto como esto del y vivieron felices para siempre, y ella cambió, y él cambió, y como te la pintan en las películas, pues la vida real en pareja no es así y requiere mucho, mucho coco. Hace 15 días que estábamos hablando de lo de desmitificar el amor romántico, me topé con la escena final de la película de Orgullo y Prejuicio. ¿No? Y a muchas mujeres nos gusta Jane Austen y nos gustan sus historias y sus novelas, ¿no? Y al final todo lo que le dice ella a Mr. Darcy, ay, pues así como no ayudan con tantas novelas y con tantas cosas, ¿no? Te idealizas un montón a todos esos personajes literarios o a los galanes de las películas o de las novelas, y pues ¿cuándo, no? Si te dicen, ay, y vivieron felices para siempre, pero ¿qué pasó cuando llegaron al castillo? Y muchas cosas más, ¿no? ¿Al castillo o al castigo? O al a su mecha. Oigan, vamos a la pausa y regresamos. Son las 11:11 aquí en La Noche con mayúsculas de XEU. Ya me canto.